Muy buenos días a todos. El Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos nuevamente la colaboración del antropólogo Álvarez, que nos va a platicar un tema bastante interesante que tiene que ver con una tradición que para estas fechas, bueno, estamos prácticamente cerrando el ciclo de la Covinazo y el Carnaval. Pues nada, lo más importante es que hayas podido hacerte el espacio para acompañarnos nuevamente. Estamos muy agradecidos y con estas acciones, pues nuestro museo en vinculación con diferentes personalidades de la cultura, pues extienden un programa permanente de difusión de la cultura. Entonces, pues sin más, dejamos al antropólogo iniciar su charla. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, gracias Andrés, licenciada Blanquita, todos aquí como en casa, ¿no? Aquí en el museo, muchas gracias que siempre nos tienen en cuenta, diría mi abuelita, anda, te están haciendo gente, ¿no? Entonces hay que atender las invitaciones y la verdad es que está, continuamente tienen las pláticas y en otras ocasiones yo ya he mencionado el tema de la Covina, pero no quise abordar el tema de los carnavales, yo ya llevo tiempo haciendo trabajo de campo con los carnavales, sino más bien hablar de algo que no es muy conocido y que es algo que tiene mucha importancia, como es la Covina, que la Covina pues viene siendo una institución tradicional y creo que no hay documentos tal cual que lo hayan estudiado. Lo más cercano es lo que ha hecho la maestra Dolores Aramoni, que ella ha abordado el tema de la Covina y hizo el caso sobre todo de Tuxtla, que es de lo que menos voy a hablar, pero es algo bien interesante y lo relaciono con el carnaval porque acaba de pasar, como bien menciona Andrés, y no tanto hablar del carnaval, del concepto, de los danzantes, no tanto eso que ya se ha hablado, sino más bien el concepto aplicado al carnaval. Y entonces, pues bueno, pues espero sea algo interesante, podamos coincidir. Espero también cause interés y haya preguntas y pues bueno, de lo que tengo y manejo, pues pueda contribuir en algo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, le titulé la Covina Zoque y el carnaval, ¿no? Precisamente por eso. La siguiente imagen, por favor. Bueno, yo trabajo tres pueblos porque los zoques, aunque pues hay cerca de 30 municipios que pertenecen a la etnia zoque, y hay 8 variantes, ¿no? Incluyendo los de Lotzpanapa, que es el sur de Veracruz, y Chimalapas en Oaxaca, y creo que todavía quedan unos pocos en Tabasco. La variante del sur es la variante que se hablaba en Tuxtla, y esta variante incluía San Fernando y Berriozábal. Entonces, perdón, bueno, sí, Berriozábal también y Ocosocuautla, pero Berriozábal es el municipio que menos datos de la cultura zoque tiene, ¿no? Entonces, inclusive casi no tiene danzas, las danzas son muy recientes, algunas han sido retomadas sobre todo de Coita. La música que más se toca en Berriozábal es para chicos, ¿sí? Y hay por ahí una entrevista en línea del músico tradicional de Berriozábal, y entonces cuando uno escucha el son de Candelaria, porque una de las fiestas es Candelaria, es bien interesante porque parte del son de Candelaria es de Tuxtla, entonces uno escucha un fragmento y dice, ese son es de Tuxtla, y otra parte es de la música de San Fernando. Entonces cuando le preguntan al músico y dónde aprendió, dice que él vino a Tuxtla con el maestro Ramón Chacón, que fue músico tradicional. Entonces lo que hicieron fue como que armar, ¿no? Que no está mal, ¿no? La cultura es dinámica y muchas cosas que nosotros creemos que tienen cientos de años, pues no lo son, ¿no? Entonces, por eso casi no menciona Berriozábal. Pero en el caso de Coita y San Fernando, sí es, históricamente, pues han sido un mismo pueblo, ¿no? San Fernando en la época colonial fue la hacienda de Las Ánimas, otros dicen que Rosario de las Ánimas, que como territorio zoque se llamó Zahuipap, que es el Barranco del Mono, ¿no? Y entonces hay otras haciendas, llegan hasta Gabriel Esquinca, que está antes de llegar al túnel, todavía esa parte era parte de las haciendas que hasta donde sabe fue territorio de Tuxtla, ¿no? En la época colonial, y lo mismo Berriozábal, ¿no? Que la hacienda de don Rodrigo, ¿no? Y entonces todo ese territorio es muy similar, lo he analizado
desde muchos aspectos, desde la vestimenta, desde la lengua, desde la música, desde el culto que existe, la relación, ¿no?, con la época prehispánica, con el señorío de Calpacuey. Hay muchos elementos, ¿no?, que nos permiten entender que estamos hablando de un mismo territorio, fuera de que hay fronteras políticas. Como municipio estamos hablando del mismo territorio, y que hay una institución tradicional que es la Coahuila. Entonces, esta institución, como yo bien dije, no se ha estudiado mucho. Hay una variante muy similar que son los huachivales en el área maya, y tiene que ver inclusive con posiblemente esta idea de los calpules en el centro de México, o el barrio como institución traída hispana. No sé si también tenga relación con esa idea del altepe, que tiene que ver con territorios y espacios, ¿no?, habitacionales, ¿no? Entonces, yo me aboco a estos tres pueblos, y curiosamente estos tres pueblos pues tienen un carnaval y comparten demasiados elementos en común en torno al carnaval. La siguiente imagen, por favor. Bueno, nosotros partimos de la palabra Coahuila. En Coita lo escriben con H. En Tuxtla se escribe con W. En Coita, las personas que todavía se interesan por la lengua o todavía hablan un poco de la lengua, o sea, utilizan palabras, lo escriben con K. Y también en San Fernando lo escriben con H, la palabra Hui. Y he encontrado en Copainalá y en Ocotepec la palabra covina, y hace referencia a la covina. Entonces, co quiere decir cabeza o lugar en zoque, no es casa. Tot es casa. Algunos dicen que es la casa, no, es lugar o cabeza. Vina, y se me fue la N. Wina es principal, los principales, es el divino, el ser divinizado. Entonces, es el lugar del principal. Y entonces la Coahuila pues es la casa del santo, porque pues, el santo es el principal, es donde está el Cristo, que es el principal, es donde está, normalmente o son santos o son Cristos. El danzante es el Coahuila. Entonces también en el carnaval, el que baila de tigre, pues es Coahuila. Al que baila del Mahoma, pues es Coahuila. Nada más que a le dicen el Etzecovina, y entonces el Etzecovina existe en Copainalá. Le dicen el Etzecovina, el Sustayo Covina, que Sustayo es el pitero. Entonces no quiere decir que es el pitero principal, lo que le traducen como el maestro músico. El Coguatayo Covina, que Coguatayo es tamborero. Entonces la palabra Covina hace referencia a que es principal. Y entonces también, donde está el baile, esto fue la letra, está el baile, es Coahuila. Entonces el baile en el carnaval, pues está en la calle, pero cuando está en las casas, ahí es Coahuila. Y entonces cuando están bailando en la plaza el día martes de carnaval, sobre todo en San Fernando y en Mocosocuautla, ahí es Coahuila, porque Coahuila son los músicos y son los danzantes. Pero también pues es el espacio que en ese momento se está divinizando el espacio, y son los dueños de la casa, porque en donde está el santo, en ese momento es la casa del santo, y el santo o el Cristo está ocupando un espacio emprestado, porque al menos en estos pueblos pues duran de 1 a 3 años, y entonces en ese momento la casa no es de los que pues los dueños físicos, sino es del santo. Y entonces es la Coahuila. Entonces la gente dice, voy a la Coahuila, no dice, voy a la casa de don fulano Pérez, ¿no? O Sutano X, ¿no? Dice, voy a la Coahuila, y la Coahuila se entiende que es el espacio del santo, del Cristo. Pero también son los cooperadores, y entonces los que cooperan para la fiesta, pues son Coahuila. Y entonces, el Coahuila o el Conhuimpájata es el padre de la Coahuila. Ese concepto todavía existe en Tuxtla. En Tuxtla todavía se usa el Coahuila-Jata, y entonces es el padre. ¿Y quién es el padre? El que dirige la Coahuila. Y entonces el que dirige la Coahuila es la persona física principal que va a dirigir los gastos de la Coahuila. Entonces es un sistema pues muy complejo, es un sistema que
que no sé, quizá por esa complejidad poco se ha investigado. Y entonces, cuando vamos a los carnavales, pues escuchamos, es que está en la Coahuila, es que el Coahuila, y es confuso, ¿no? Entonces, ¿quién es Coahuila? ¿Qué es Coahuila? La siguiente imagen, por favor. Es una institución muy antigua, posiblemente prehispánica, no lo sabemos, yo no puedo decir que es prehispánica, y con fuertes matices patrilineales. ¿Por qué es patrilineal? Porque se hereda del padre al hijo. Entonces no es patriarcal, es patrilineal. Entonces, el padre de la Coahuila, ¿sí? El Coahuinajata, le hereda al hijo. ¿Qué le hereda? Le hereda la casa donde está el santo, le hereda el santo, le hereda el cargo, le hereda la organización y todo lo que el santo tiene, porque el santo tiene pertenencias, tiene alhajas, tiene ropa, tiene cofre, ¿sí? Y en el caso de Tuxtla, voy a estar hablando de los tres pueblos a la par. En el caso de Tuxtla, existen casas donde en las herencias, a los dueños de esas casas, se estipula que la sala le pertenece al Cristo y quien se quede con el Cristo es dueño de ese espacio de la casa. Y al menos yo conozco 5 casas que sobre todo están en el lado surponiente, donde fueron coahuinas hasta los años 70 o los años 80, y entonces el santo o el Cristo tiene su espacio. Entonces ahí es la coahuina. Sin embargo, por el desuso de la organización en Tuxtla, la palabra está casi, ya no es funcional. Pero cuando uno hace trabajo de historia oral con la gente, te dicen, sí, es que aquí era coahuina. Y entonces uno pregunta, oiga, ¿y de quién era el Cristo? No, pues era de mi papá y fue de su papá. Entonces el Cristo cumple esta función de que a través de la imagen del coahuina viven los ancestros. Entonces los ancestros, que muchas veces de ellos pues, fueron seres especiales, tenían inclusive dones, muchos de ellos, o sea, en la tradición oral, pues no, fue el abuelo que se encontró la imagen, o fue el abuelo que curaba, fue el abuelo que hacía estas cosas, ¿no? Y entonces estamos hablando de un sistema espacial muy grande, porque este culto, esta función o esta institución incluye a las esposas de los hijos del padre. Entonces está el padre y entonces tiene a sus hijos, sobre todo los varones, y estos varones se integran con sus esposas. Y entonces los nietos también van a ser coahuina. Entonces algunos de sobre todo el primogénito va a ser el coahuina, el heredero, pero también algunos de los nietos. Entonces no quiere decir que sea el hijo del primogénito, sino el quien tenga más aptitudes para conservar la coahuina. Por eso todos le entran a la coahuina y el abuelo va viendo quién tiene ciertas aptitudes para esto y a él hereda la imagen. Estoy hablando del caso de Tuxtla, porque las imágenes son heredadas. Y entonces la imagen, en el caso de Tuxtla, la coahuina no tiene directamente relación con el carnaval. Sin embargo, la danza del carnaval en Tuxtla visita los espacios donde fueron coahuina y de esa manera el carnaval reconoce las antiguas coahuinas. Entonces, cuando el carnaval va en sus recorridos, dicen, vamos a ir a donde está la coahuina. No sé si me doy a entender. Entonces, la danza permite el vínculo con el espacio sagrado, con el Cristo, con el santo, con los difuntos, ¿sí? Y entonces permite la danza hacer esta relación de todo eso, aunque la familia que lo heredó ya no siga siendo el culto, que el culto más bien está ligado a la fiesta. Y entonces, al ser polisémica la palabra, pues tiene significados variados. Como en Tuxtla, al ser una urbe, el sistema comunitario casi está en desuso prácticamente, ¿no? Muchos de nosotros pues desconocemos de las costumbres que puede haber en nuestra ciudad, ¿no? En cambio en los pueblos no. En los pueblos como todavía puede ser San Fernando o Cozocuautla, todavía está este vínculo porque está ligado directamente al carnaval y el carnaval cobra una fuerza tremenda. Ahora con la declaratoria del pueblo mágico de Cozocuautla y se dimensionó el carnaval, y que el carnaval no es el desfile, el carnaval pues es la coahuina. Entonces se magnifica
pero también el término coguina corre riesgo de perderse. ¿Por qué? Porque se comercializa, porque hay venta de cerveza, porque se va perdiendo toda la funcionalidad histórica que puede tener, y entran otros factores que son pues parte de este proceso, que todo tiene que vivir, todo tiene que pasar, pero de manera acelerada. Entonces, pues bueno, ahí está. La siguiente imagen, por favor. Bueno, es un espacio de estudio muy interesante, porque el espacio es movible. ¿Por qué es movible en el caso de Coita y San Fernando? Porque los santos de las coguinas pertenecían a las antiguas cofradías coloniales. Y ahí viene lo interesante, porque hablar de cofradías y hablar de coguinas. No hay muchos documentos y solo está a partir de la tradición oral. Y yo rememoro el trabajo de la maestra Lola, porque pues sí se dio la tarea de ir, ¿no? Y entonces, ella menciona en la publicación que tiene en Etnografía Soque, en el libro que es este compendio, con el doctor Lisbona y con el doctor Thomas Lee. Ella habla de un documento de finales del siglo XIX del obispo que viene a visitar Tuxtla, y entonces dice que se registran más de 40 ermitas de la cruz. Y entonces la siguiente imagen, por favor. Esa es pues una imagen ilustrativa que pues yo lo encontré ya en la sala Tuxtla. Ha de estar en muchas otras partes. Es una reconstrucción de 1693, pero en esa imagen, que pues es ilustrativa, no sé en qué momento lo hayan hecho, pues solamente aparecen ahí las casas, los primeros 4 barrios. Y entonces, hasta 1950, en el libro de don Gustavo Montiel, que habla de Tuxtla de mis recuerdos, y va diciendo en su libro que la primera poniente se llamaba, no sé, la calle de la Palma, y la primera oriente el callejón de los sacrificios, y va hablando, ¿no?, de todas las calles y quiénes vivían en qué casa, y si eran comerciantes, y si habían venido de España, o eran libaneses, o eran chinos, porque también hubieron comerciantes chinos en Tuxtla. Entonces no describe las casas de gente zoque. Esto es bien curioso. Y entonces no se habla de ermitas en Tuxtla, o sea, no se habla. Se habla de los templos, ¿no?, los templos principales. Pero hay una imagen más adelante, está más adelante, ¿puedes avanzar con la otra, creo? Esa. Por ejemplo, este es de 1800, no recuerdo si es como 1820, creo. Y entonces la que tiene forma de cruz, pues es la catedral, ¿no? Y abajo vemos el río Sabinal, que su nombre en zoque es Quistimba. Y entonces vemos allá donde dice los Jocotales, que viene siendo como para la novena sur. Y entonces vemos varios barrios. En la lámina de la letra que se alcanza a ver, vienen varios barrios que ni existen. El barrio de Dolores, aparece San Sebastián, y otros barrios. Ya viene el barrio de Guadalupe. Y entonces, los únicos templos que nosotros vemos son los que son públicos. ¿Y dónde están las coguinas en Tuxtla? Si las coguinas eran ermitas, heredadas, de forma familiar, pues están dentro de las manzanas. Entonces son espacios privados en Tuxtla las coguinas. Entonces estos espacios privados se mantuvieron en el centro de las manzanas, de la hectárea que forma la manzana. Y entonces, como eran terrenos muy grandes, el padre de la coguina hacía que toda la familia viviera al lado de la casa del padre. Y entonces todas las casas tenían comunicación con el patio, y la ermita estaba en el centro. Y nosotros tenemos una ermita en Tuxtla, que es prueba de ello, que es la ermita del Señor del Cerrito, que fue coguina hasta 1981-82. Y entonces, la ermita del Cerrito no puse imagen de frente, no tenía entrada por de frente, se entraba por atrás. Todavía mi abuelita, mis tías mencionaban que tenían que entrar por donde ahora son casas. Y entonces estos sistemas de las coguinas, lo que hacían era que estos cultos eran privados, porque no estaban controlados por la iglesia. La iglesia controlaba las cofradías, las cuales eran públicas, y todos los templos
tenían su cofradía, y en el archivo histórico diocesano podemos encontrar la cofradía de Santo Domingo de Tuxtla, la cofradía de San Jacinto de Tuxtla, la cofradía de San Andrés en Tuxtla y la cofradía de San Miguel. Es decir, las cofradías no solamente estaban en el templo parroquial de San Marcos, sino que estaba en los templos barriales. Ahora, las cofradías se van a desintegrar en la época de Juárez, y entonces a las cofradías solamente podía pertenecer la élite indígena en todos los pueblos. ¿Por qué? Porque tenían que tener recursos económicos para dedicarle de 1 a 3 años de servicio los que integraban las cofradías. Copolla, en el caso de Tuxtla, fue la estancia de ganado de la Virgen del Rosario de Tuxtla, y entonces Copolla pues no existía como poblado, era la estancia de ganado hasta el siglo XIX, y la gente de Tuxtla fue la que pobló Copolla, y entonces porque iban a cuidar el ganado de la Virgen, y con la venta del ganado sacaban la fiesta grande de la Virgen del Rosario, y además esto les permitía tener un sistema económico que funcionaba en las cofradías, en donde había recursos económicos y se podían mantener las fiestas y sufragar otros gastos, como las visitas a enfermos, como las misas de difuntos, como las compras de cera, como el pagar reparaciones de la iglesia, pagar artículos que eran parte del ornamento de las misas. Y entonces había todo una serie de gastos que lo hacía la población, no lo hacía la iglesia como tal. Si podemos retroceder, ¿no? Ahí en el caso de donde dice cofradías coloniales. Bueno, en los libros de cofradías es muy interesante, porque los libros de cofradías no hablan de la fiesta. Lo único que hablan son de los nombramientos y del dinero que tiene la cofradía. Entonces dice, en la ciudad de Tuxtla, San Marcos Tuxtla, hoy no sé, 11 de marzo del 1809, estando reunidos en el templo parroquial de San Marcos, se congregaron los integrantes de la cofradía, ¿no? Y los mayordomos, fulano de tal, todos con apellidos soques, y los mayordomos, priostes, salientes, ¿no? Y los entrantes, don fulano de tal, quienes recibieron la cantidad de tantos tostones, ¿no? Que es la mitad del peso, y dice, y se les recomendó la fiel resguardo de la imagen y no sé qué, la gracia de Dios, y firma el escribano. Y el escribano pues es un indígena que tiene acceso a la lectura y a la escritura, o sea, no es cualquier indígena. Y entonces, estos son los cargos de las cofradías de indios, ¿no? O las cofradías indígenas. Vamos a encontrar mayordomos, priostes, escribanos, fiscales. ¿Quiénes son los fiscales? Pues los que se encargan que se cumpla el orden de la cofradía. ¿Quiénes pueden ser integrantes de las cofradías? Pues sobre todo gente que tiene posibilidades económicas, pero también gente que está apegada al culto, ¿sí? Hay toda una relación fuertemente con el culto. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo y San Jacinto de Tuxtla, que estaban del lado norte y estaban más cerca del río, normalmente estas cofradías no eran de indios, eran de mestizos o de gente que no era considerada indígena, porque pues el culto son a santos dominicos. En cambio, San Andrés y San Miguel en Tuxtla, pues San Miguel tiene una connotación con relación al viento, con relación al rayo, con relación al término del ciclo agrícola, San Andrés con relación a la muerte, y entonces habían características que permitía que la gente estuviera ligada a estos cultos. Y entonces encontramos procuradores. ¿Quiénes son los procuradores? Pues los que procuran, no la justicia, no como idea, sino que procuran que no falte nada en la fiesta. Y entonces son la ceremonia, y estos van a procurar pues que haya las velas, que estén las cosas que se necesitan. El día de hoy, cuando ustedes vayan a Suchiapa, en la fiesta del Santísimo Sacramento, en el espacio donde está el Santísimo, que originalmente no era ahí, dice Cofradía del Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque ese culto fue cofradía. Y los dominicos fundaron en todos los pueblos 2 cofradías básicas: la Cofradía del Santísimo Sacramento y la Cofradía de la Virgen del Rosario. En todos los pueblos dominicos, fundados por dominicos o congregados, había la Cofradía de la Virgen del Rosario, que pues es la patrona de ellos. Y entonces van a encontrar, cuando uno se acerca, ¿quién es el que manda en la cofradía? Pues es el prioste.
Y el prioste, hay una lista en Suchiapa de 20 procuradores, y hay el procurador 1, 2, 3, hasta el 20. Y esos procuradores son los que le acuerpan al prioste del Santísimo Sacramento en Suchiapa para ir a recolectar el dinero en las colonias, ir a conseguir las cosas de la fiesta, visitar a los danzantes. Y estos procuradores, cuando el prioste salga, el siguiente procurador, el primer procurador, pasa a ser prioste. Y todo el número 20 en algún momento va a ser prioste. Entonces, pues, se continúa con esta línea de cargos. Y normalmente los procuradores terminan siendo los familiares del prioste. Entonces, seguimos 150 años después, seguimos teniendo las reminiscencias de las cofradías coloniales. Y entonces en las coguinas, ¿qué funciona en las coguinas? Pues el prioste, que es el que gasta la fiesta, el que organiza, el coguinajatá, los escribanos, que son los que llevan los inventarios. Hoy día se siguen haciendo inventarios. ¿Qué tiene el santo? No, pues el santo tiene un capital. ¿Qué es el capital? Su dinero. ¿Sí? El santo tiene su dinero. ¿Por qué? Porque si el día de mañana no hay para comprar algo, lo van a agarrar de ese dinero. Entonces, anteriormente la gente agarraba ese dinero para criar marranos, guajolotes, gallinas, para comprar cacao, para comprar lo necesario de la fiesta. En resumen, este sistema lo que va a fomentar es la celebración al culto. Y el culto no solamente es el santo, incluye a los difuntos. Y entonces vamos a tener que la coguiná es un sistema muy parecido a la cofradía colonial. La siguiente imagen, por favor. Yo menciono aquí el caso del Señor del Cerrito, porque el Señor del Cerrito, que es aquí en Tuxtla, pues fue coguiná hasta 1981, 1982, y por decisiones de los integrantes deciden cambiar el sistema. Pero todavía hay documentos de los inventarios, de lo que tenía cuando era coguiná, y todavía hay gente ya muy mayor que te dices que cuando yo era niño era coguiná. Y en Tuxtla hay una coguiná, todavía existe, voy a pasar imágenes, y en esta coguiná uno entra, y entonces el día que uno entra a la coguiná, lleva uno una copa de licor, una botella, y entonces brindan todos, comulgan con el licor, porque ya hay un nuevo integrante de la coguiná, y todo el tiempo se coopera para la fiesta, todo el tiempo se está cooperando, hay fiesta de tal, se coopera. Bueno. Y entonces, en ese sistema comunitario, cuando es la fiesta, se lleva leña, se lleva maíz, se lleva cacao, porque entre todos se gasta para la fiesta. Y el día de mañana, cuando alguien decide salir, lleva otra botella de licor y todos anuncian que ya se salió el integrante de la coguiná. Entonces debe de buscar a otra persona que integre la coguiná. Entonces ya no son sistemas patrilineales, pero sí siguen funcionando bajo esta línea. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, pues ahí tenemos parte de las fiestas de las coguinas, como el caso de Semana Santa y el caso de las fiestas patronales. ¿A qué me refiero? A que los frailes en la época colonial no venían, en el caso de Tuxtla y Ocosopautla, y menos San Fernando, porque San Fernando fue una hacienda, pues no andaban todo el tiempo ahí, ¿no? Tuxtla pertenecía al convento de Chiapa, y no todo el tiempo pues había ¿cómo se llama? Había un control acerca de la población indígena. Entonces, ¿qué sucedía? Formaban cofradías. Y entonces, pues están organizados en las cofradías y ahí se entretienen y hacen la fiesta. Y además, el 1% del dinero de la cofradía entra a la caja de la diócesis, ¿no? Del obispo. Y entonces había un sistema económico que se mantenía como una cooperativa hoy. Y entonces pasaba que no todos podían ingresar a la cofradía. Entonces, en el caso de los zoques, ¿qué alternativa les quedaba? La coguiná. Y entonces la coguiná permitía tener un sistema similar a la cofradía, pero de manera clandestina, porque era privado. Y entonces, bajo este sistema, la población también podría hacer su fiesta de Semana Santa, tener sus procesiones, tener sus cultos, tener sus creencias, que eran a los ojos de los frailes, de los sacerdotes, eran mal vistas, porque en estos cultos pues había culto a los ancestros, culto, no sé, al rayo, a la serpiente, no sé, había
esta idea de la dualidad, del nahualismo, porque muchas veces los santos tienen animales, entonces los animales tienen un sentido, ¿no? La siguiente imagen, por favor. La siguiente. Y bueno, vamos a hablar del caso de San Fernando. San Fernando se crea como municipio hasta 1851 con la Hacienda de las Ánimas, que era parte de Tuxtla. Genera un sistema de cargos basado en la comunidad con gran similitud a Tuxtla. ¿Por qué? Porque mucha gente de Tuxtla se va a poblar San Fernando. En el momento que San Fernando se hace municipio, hay mucha gente de Tuxtla que se va a vivir a San Fernando. Entonces, el sistema de cargos de San Fernando está basado en el de Tuxtla. Y entonces, en las comunidades de San Fernando no vamos a encontrar imágenes antiguas, que podamos decir, estas imágenes son, en la imaginería religiosa, son coloniales. Entonces son estampas, son cuadritos de santos que en algún momento las adquirieron. Y entonces, al ser ya no una etapa colonial, los cultos se hicieron públicos en el caso de San Fernando y empezaron a ambular las imágenes, porque así funciona en Tuxtla. En Tuxtla las imágenes se van dando de 3 años, de 1 año, y van siendo ambulantes. Lo mismo ocurre en San Fernando. Y entonces, bajo esta idea, bueno, esta es mi hipótesis, la idea de que en esta forma de organización zoque, propiamente los zoques, esta forma privada, este culto que permitía tener relación con todo lo que ya expliqué, en San Fernando se retoma la idea de la cohuina. Y entonces resulta que todos los espacios en San Fernando pues eran cohuinas, pero en los años 80 un sacerdote, ¿sí? No voy a decir el nombre, repartió los santos, ¿sí? Va a repartir los santos, las imágenes, y la única que queda para el pueblo es la de Jesús de la Buena Esperanza, y que está ligada a la fiesta del carnaval. Y entonces en San Fernando la única cohuina que persiste es la de Jesús de la Buena Esperanza, que es la imagen que está ahí ligada al carnaval. Entonces, bajo la primicia y bajo el concepto del carnaval, que el carnaval es del pueblo, que en el carnaval participan todos, que en el carnaval hay músicos, que en el carnaval hay danzantes, que en el carnaval hay comideras, que en el carnaval hay cooperadores, bajo ese sistema de organización empata con la cohuina, ¿sí? Y entonces esto permitió que hasta hoy día la cohuina pueda persistir. Y lo que nosotros vamos a encontrar en San Fernando de los días del carnaval es a lo que llamamos carnaval, que están allá afuera danzando, bailando, y sale el mono con el tigre, y sale los gigantes, Goliat con el David, pero toda la organización reside en la casa donde está Jesús de la Buena Esperanza, y en ese momento no es la casa del fulano de tal, es la casa de Jesús de la Buena Esperanza, Jesucito, y es la cohuina. Y entonces toda la gente que lo integra se hacen llamar cohuina. No sé si voy bien, ¿se está entendiendo? La siguiente imagen, por favor. Esto se lo pregunté a una persona que conoce muy bien del tema, se llama Roberto Alfredo Aguilar, y le preguntaba, oye, ¿qué onda con la cohuina de San Fernando? Y me decía, se ha manejado una historia, yo creo que oral, que dice que una señora llamada Fidelia Calimayor, que son los Calimayor de las haciendas, que es lo que dice el doctor Sergio Nicolás, que realmente está cambiando el apellido, que era Mayorical, que hay muchos territorios en Tuxtla y los alrededores, que esta gente eran dueños. Yo encontré un documento en el archivo que habla de los linderos de un territorio de esta familia Calimayor. Dice, allá a finales del siglo de 1800, en un viaje a Guatemala, trajo la estampa de Jesús de la Buena Esperanza. Dice, lo más seguro es que ya se celebraba la danza porque Jesús de la Buena Esperanza está en la iglesia. Bueno, en la iglesia está como ex homo, que es aquí el hombre, ¿no? Pero es la imagen en la que le sirve el prioste también. El cohuina se organiza más que nada con las cooperaciones. Son clave para una comunidad las sirvientas y las madres de los alimentos. Aparte, los hombres se organizaban para el trago y los cohetes. Algo que me llama la atención es que existe el término madre. Y el término madre no hace referencia solamente a la mamá, sino que es la máxima autoridad mujer, ¿sí? Y entonces no significa que los hijos sean parte de, sino que es la que dirige, ¿sí? Es como el término de maestra, es la madre. Entonces en los pueblos zoques le dicen la nanaocó, la nanaombá,
que es la madre de los sabrosos, es la que dirige la comida, la que le tiene que dar el punto a la comida. Y entonces, si hacemos relación con lo que dice Roberto, la coguina es lo que yo les acabo de explicar, visto desde la perspectiva de alguien de San Fernando. Y entonces habla de las cooperaciones, habla de las que ayudan, y habla de los alimentos, y habla de la danza. Ahorita voy a relacionar la danza. La siguiente imagen, por favor. Y entonces, en el caso de Coita, tenemos las 6 coguinas. Las 6 coguinas, pues, San Antonio, con su fiesta. Entonces, todas las coguinas celebran 2 fiestas. 17, en la fiesta patronal, que ahí viene la fiesta patronal, y el carnaval. Intrínsecamente, el que recibe la coguina tiene que hacer carnaval. Y entonces el carnaval no es donde está el desfile, el carnaval es donde está la coguina. Y entonces vienen las fiestas. La única que, las dos que están ahí agregadas, que no están completas, es Santo Domingo, porque Santo Domingo celebra con la Virgen de Candelaria y San Martín Obispo celebra con Santa Marta. Entonces la pueden encontrar como coguina de Santa Marta y la otra como coguina de Candelaria. Pero son las fiestas de todo el año. Entonces estamos hablando del sistema de cargos, que es un término de los antropólogos, ¿verdad? Para la organización de los pueblos. ¿Y qué pasa de interesante acá? Que si nosotros vamos al archivo histórico de San Cristóbal, todos estos fueron cofradías. Y hay un registro de que en Ocosocuautla hubieron 23 cofradías coloniales. ¿Qué sucedió en el caso de Tuxtla y en el caso de Ocosocuautla? Que en la desintegración de las cofradías, a partir de la ley de desamortización de bienes con Juárez, la gente siguió haciendo lo que hacían las cofradías. Pero al ser públicas y el no tener el dominio de la iglesia, regresan a su sistema local, que va a ser la coguina. Entonces, en vez de llamarse cofradías, se van a hacer llamar coguinas. Y esto permite que esas danzas, que seguramente se hacían desde antes, no sabemos si de la época prehispánica, porque somos muy románticos en pensar que la danza del carnaval tiene, no sé, más de 500 años y que las danzas tal, pues no sabemos, pues, porque pues sí hay elementos que nos hablan de que sí, son mesoamericanas finalmente, pero en el imaginario se siguió conservando estos cultos. Y entonces las danzas seguramente se hacían, pues hay espacios, hay cerros, hay cuevas, hay arroyos, hay ojos de agua donde se hacía la danza. Y entonces estas danzas que posiblemente eran clandestinas, es mi teoría, pasan a ser públicas porque el sistema funcional indígena se vuelve público, ¿sí? La siguiente imagen, por favor. Y entonces tenemos que la organización del carnaval en Ocosocuautla no comienza como el cartel que dice hoy día, te esperamos al carnaval, empieza el viernes tal y termina el miércoles tal de ceniza. No, en Coita el carnaval comienza con la fiesta de las ánimas, de la antigua cofradía de las ánimas del purgatorio, que todos los pueblos tenían la cofradía de las ánimas del purgatorio, y que aquí en Tuxtla le llamamos el culto a San Pascualito. Y entonces, estas cofradías, ahí se ven las ánimas, le ponen frutas de su altar. Y entonces estas cofradías van a estar ligadas a las coguinas, porque a partir de la fiesta de las ánimas en Ocosocuautla, los que integran, los que son coguinas, los que son los padres de la coguina, o los que van a ser los dueños de la coguina, salen por la tarde disparados de donde está la celebración de las ánimas a buscar a su sustayo coguina, que es el pitero, a sus coguatayo coguina, que son los tamboreros, a la madre de los sabrosos, que es las comideras, a los escribanos, a los emprestados, a los caporales, al que la va a hacer de tigre, de mahoma, de caballo, ¿sí? Al caporal, que es el que va a cuidar al personaje, a todos los que van a hacer, ¿qué? Coguina. Entonces, cuando nosotros vamos al carnaval, ya no es el espacio físico, sino son todos los integrantes que vienen desde la fiesta de las ánimas. Y esto, pues yo lo relaciono pues con el fin de un ciclo y el inicio del otro. Ahorita pues, ya estamos, pues, bueno, a excepción de ayer que hizo frío, pero para los tuxtlecos, ¿verdad? Hizo frío, pero viene el tiempo de calor y pues la tierra finalmente se está preparando. Y ahí puse unas imágenes del Mahoma, ya no recuerdo, creo que es San Bernabé,
y la otra, pues el caballo, ¿sí? Que es la comunidad de Santo Domingo. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, pues tenemos ahí las comunas y los guachivales. Yo quise hacer esta relación, siempre creo que en el área de investigación es bueno hacer otras relaciones porque al final es Mesoamérica, ¿no? Finalmente, pues si no encontramos datos de los oques, pero pues encontramos datos de los tzotziles, encontramos datos de los zapotecos, que son sus vecinos, encontramos algo que ocurre en los pueblos, porque finalmente pues compartimos un territorio, ¿no? No somos un caso aislado, y vamos a encontrar a las antiguas guachivales, que esto todavía existe en Guatemala, que esto es una aportación del doctor Mario Humberto Ruz, y vamos a encontrar esta imagen que le tomé prestada a él, de este pueblo que se llama, creo que es como Pomush, ¿cómo se llama? En Campeche, donde sacan a los restos y en Todos Santos, el Día de Muertos, pues los ponen, les hacen su servilleta, los limpian y ahí están los niños. Entonces es esta relación con los ancestros, no los ancestros divinizados, sino los ancestros que permitieron de forma lineal conservar el culto, ¿no? Los niños limpian los restos y algún día pues sus nietos van a limpiar esos restos, ¿no? Aunque hoy día pues con toda esa cuestión del turismo pues está de tentar, ¿no? Ya hay gente en estos panteones que ponen una manta pues para que no los vean, porque pues ya están todo el mundo ahí viendo como objeto de estudio, entonces se pierde esta privacidad. La siguiente imagen, por favor. Entonces vamos a encontrar estas devociones comunitarias. Esto es una imagen procesional, pero los que pasan en la procesión son indígenas, son gente, son mayas, creo que son cachiqueles, y ellos están en su procesión, y lo siguen haciendo hoy día como si fueran las cofradías coloniales. Claro, ya no hubo leyes de reforma, ¿verdad? Pues es otro país, ¿no? Pero se siguen conservando, y encontramos en estas procesiones cargando báculos y cargando al santo y poniéndoles toda una cosa ahí es tal cual en la época colonial, como lo podemos encontrar en Tenijapa, en Totolapa, en Sinacantán, en los pueblos tzotzíles y celtales, cuando se visitan los santos, y de repente ponen a los santos, los pegan, y van con banderas. Aquí en el área Zoque eso no existe, pero en el área Tzotzil sí van con las banderas, como si fueran tal cual las cofradías coloniales, inclusive se saludan los santos, y San Andrés y Santa Marta y María Magdalena, en el área Tzotzil son hermanos, ¿sí? Y entonces cuando están las visitas o las compañías, y se visitan entre los santos porque resulta que los santos son parientes, y entonces hay toda una relación simbólica, y lo mismo ocurre en el área Zoque. Por eso en el área Zoque también están estas visitas y estos respetos a los espacios. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, dice las deidades familiares. Los naturales de la Nueva España tenían una profunda religiosidad y gran devoción, por lo cual ahí procuraron cada uno según su posibilidad de tener alguna imagen o semejanza de su Dios en casa, ¿sí? O cosa que tenían por divina, a la cual reverenciaban, por lo cual tenían el Dios en casa, o sea, el santo. En algunos lugares resulta que si el papá, el abuelo, no sé, se llamaba o se llama Antonio, pues mandaba a hacer su San Antonio, ¿sí? No es que celebramos a San Andrés, es que mi abuelito se llamó Andrés y mandó a hacer su San Andrés. Entonces el santo permite pues que siga vivo el difunto, ¿no? Y dice, llamábanlo a estas gentes, cada uno en su lengua, la guarda de la casa, en la lengua de Guatemala, cachiquel, se dice Chajalja. Y entonces ahí viene imágenes del doctor Mario Humberto que le presté, de cultos en las casas particulares, donde vienen los santos y los espacios sagrados. ¿Cómo eran las comunas zoques? Que las comunas estaban en algún espacio de la casa, pero los espacios compartidos, lo que yo mencionaba en un principio de que se heredaba el santo, y todavía hay familias que dicen, es que le voy a dejar el santo a fulano de tal porque él le va a hacer la fiesta, él lo va a continuar. Entonces la idea de la persona que posee la imagen es la continuidad del culto, no para que lo venda y lo exhiban en los museos. Y entonces pues para que continúe la fiesta, pues. Y entonces la siguiente imagen, por favor. Y entonces encontramos la cohuina, la única cohuina que hay en Tuxtla. Y entonces esta cohuina es bien interesante porque es una cohuina que está en la 14 poniente 14 sur y sexta poniente,
Y cuando uno entra a la Coguina, es un pasillo. Y todos los hijos del Señor viven ahí cerca, ahí todos así como tipo vecindad. Y entonces tiene su capilla del santo, es un Cristo de agonía, y le hacen varias fiestas. Y entonces le ponen este arco, que también se hace en la ermita del Cerrito, y este arco con plumas, con espejos, con rodelas de papel, ¿sí? Pues nadie sabe qué significa, pero curiosamente también se hace en Guatemala. Lo vamos a encontrar en las guachivales, que entran los santos con un montón de arcos de plumas, y entonces, pues, algún significado de hacer, pero cuando le preguntan a las personas, no, es que así es la tradición, es que así lo enseñó mi abuelito, es que así lo debemos de hacer. Y entonces están, pues, ese tipo de cultos. La siguiente imagen, por favor. Y ahí está, ¿no? La imagen, la segunda imagen es del Señor del Cerrito, lo que fue Coahuila en Tuxtla. Entonces, como el arco lo hacen en la casa del prioste y lo llevan a la iglesia, a la ermita, porque es del Cristo. Entonces, cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué es el arco? No, es que es del Cristo, como si fuese o más bien, es una pertenencia al Cristo, y como está de fiesta, se lo van a colocar. Y en el área Cachiquichel de Guatemala, ahí están los santos con arcos de plumas. Y también lo vamos a encontrar en Copainala con arcos de papel. Que no sé, aquí hay arqueólogos y seguramente la idea del arco pues tiene un gran significado, ¿verdad? La siguiente imagen, por favor. Y bueno, en este culto que está aquí en el barrio de La Lomita, que fue Coahuila, ahí están los ancestros. Ahí está la familia, los zoques, la pareja de zoques, retratados, y están al pie del Cristo. Entonces hay esta relación dicotómica entre la imagen cristiana y la imagen de los difuntos, que fueron los dueños de la Coahuila. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, regresamos al tema de San Fernando, pero en San Fernando vamos a encontrar este culto al Jesús de la Buena Esperanza, la imagen, al cuadrito, porque es una estampa muy pequeñita que no sé si se ha curado, si ha llevado un tratamiento, si el pueblo ha visto, ¿no?, que se conserve, porque pues es sumamente sagrada para el pueblo, es la imagen que congrega al pueblo durante la fiesta del carnaval. Y entonces la imagen es llevada a misa. Dice la gente, va a escuchar misa. Entonces llevan la imagen a misa el sábado en la noche, y entonces a partir de ese momento empieza el carnaval. O sea, la misa permite que se efectúe la danza en la plaza del pueblo, y a partir de ese momento, en la noche del sábado, que ya literalmente es domingo, comienza el carnaval. Y entonces vamos a encontrar pues las máscaras y los ornamentos del carnaval en el altar, porque está intrínsecamente relacionado, y no es como, voy a sacar mi traje, ¿no?, que está guardado en el ropero. No, el traje de los personajes principales tiene que estar en el carnaval, porque adquiere esta sacralidad, porque al final los danzantes, que también son coahuinas, no es el personaje, no es la persona en sí, es lo que está representando. Y entonces cuando en el martes de plaza, en el carnaval, están bailando, no sé, el mono y el tigre, la gente de la coahuina de San Miguel, que representa al mono, le echan vivas a San Miguel, y la coahuina del tigre, que es San Martín Obispo, le echan a San Martín, y viva San Martín. Y entonces están ahí quien grita más, y una batalla verbal, ¿no?, entre los vivas, y pelean los danzantes, y al final se abrazan, ¿no? Todos los danzantes se abrazan, ya se toman la foto, todos quedan igual, regresa al orden, que es la función del carnaval, y entonces están cada quien con su coahuina, están representando al santo. Y después te dicen, es que don fulano de tal, el dueño de la coahuina, te espera a comer. ¿Y quiénes hicieron la comida? Los que son coahuina. La siguiente imagen, por favor. Ahí van a la procesión, a la misa, llevan la estampa, el coahuina, que es el santo, el coahuina, que es la persona que hace el gasto mayor, la dueña de la casa, y el pueblo, que es coahuina. Y ahí está la imagen. Y que la imagen realmente no tiene nada que ver con la fiesta del carnaval,
sino que es un culto que pues llegó, nadie sabe cómo llegó en el siglo XIX y pues se quedó representando al carnaval. La siguiente imagen, por favor. Y entonces va uno a San Fernando y todos estos señores que están ahí con sus botellas de curadito y están haciendo los ornamentos de la danza, pues son los mayordomos. ¿Y quiénes? Oye, los señores que están ahí, están frente al altar, son los señores de respeto, son los mayordomos, tal cual en las cofradías coloniales. Y cuando vamos con los músicos, son los coguatayo y el sustayo cohuin. Entonces están colocados de manera jerárquica, ¿sí? Y allá ya murió el tío, don Tito, que era el pitero que está ahí, pero está el otro muchacho, y posiblemente puede ser el hijo o el nieto, porque también hay cotos de poder. La que cocina le enseña a la hija, el que toca le enseña al hijo, el que baila le enseña al hijo. Y cuando se hacen estos recorridos de las danzas, aparece el papá que fue danzante, el abuelo que fue danzante, la mamá que fue comidera, y toda esta línea que permitió este sistema de organización entre los soques de al menos estos tres pueblos. La siguiente imagen, por favor. Y ahí encontramos en San Fernando a la Nanaucó, la Nanaumba, que es la madre de la comida, y entonces la señora, pues muy contenta, pues porque es carnaval, en el espacio en San Fernando, donde está la cohuina, que normalmente son casas grandes y tienen que tener esa peculiaridad de los espacios, tiene que haber un cuarto donde se cambia el tigre, un cuarto donde cambian al bonito, un cuarto donde cambian al Goliat, y así consecutivamente. Cada uno tiene su espacio dentro del espacio que es la cohuina. Y entonces cuando sale el tigre, su mamá, que es la mamá de la comida, le pone su collar con su carraca, con su trompa de cochi, y entonces se lo pone y se va a despedir el tigre, se despide de su mamá, que es la comidera, ¿no? Y le da su bendición y le dice que baile muy bonito y todo, ¿no? Y entonces le pone ahí su cebolla de cola y su tomate, porque en alguna casa lo hacen botana, todos los que van con el tigre y echan su botana en la casa. Entonces, ¿cómo está ligado la comida, el personaje, el danzante, con el espacio? Ellos son cohuina, también son cohuina. Y allá está contento, allá con el tigre, ¿no? Con su carraca, ¿no? No sé qué es, trompa de coche, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ahí lo que ya hablaba de los personajes. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, ¿quiénes preparan los alimentos que te sirven en el carnaval? ¿Quiénes hacen las ofrendas del altar? Los joyonaques, los ramilletes. Las señoras, allá en esa imagen es de Ocosocuautla, y esas señoras se están organizando porque van a hacer un dulce que se llama el putzino. Y en Ocosocuautla el putzino es el dulce el soque quiere decir dulce de semilla. Aquí en Tuxtla pues es del sorgo, y allá en Coita es de pepita de calabaza. Y entonces usan esas mesas, porque ya que hacen el punto de la panela y lo revuelven con la pepita, y entonces las mesas sirven para que se destienda el dulce. Y entonces en ese momento todas esas señoras son cohuina, ¿sí? Y asumen su papel de cohuina, porque ellas no van a ser pagadas, ¿sí? Al contrario, llevan ayuda y dejan su casa por ir a servir. Hay una cuestión de servicio. ¿Qué las mueve? ¿Qué hacen que uno deje su trabajo, su casa por ir a ayudar? No lo sabemos. Quizá la relación con sus antepasados, el culto al santo, el sentido comunitario, el decir estamos haciendo carnaval. La siguiente imagen, por favor. Y ahí están esas imágenes, ya vamos terminando. Estas imágenes de la ensarta de flor de musao de Cempasúchil es en la ermita del Señor del Cerrito, porque esta fiesta era de la antigua cohuina, que con esa celebración del 25 de octubre comenzaba el culto a los muertos. Del 25 de octubre a Todos Santos son el novenario de los difuntos. La idea es que se hace estas ensartas y ese palo vestido de flores, que le llaman el someíto, y se cree que la flor empieza a llamarlos a las almas. Y entonces
Este culto, pues obviamente es hacia los muertos, pero pues anteriormente pues fue Coahuila, ¿no? Entonces todavía se rememoran a los que sirvieron en ese lugar, y curiosamente cuando están las danzas, cuando está el baile, se echan los vivas a los difuntos, que ahí están presentes, ¿no? Y entonces allá está tía Petrona, que fue Coahuila, toda manchada de talco y harina en coita, ¿no? Echando vivas con su botella de curadito, pero es tía Petrona, que no sé si nos logra escuchar, pues ya fue 4 veces Coahuila. De las 6 Coahuila ya en su vida ha servido 4 veces. Y si no está sirviendo como Coahuila principal, está de emprestada, está de escribana. ¿Y qué función tienen los escribanos en coita? Cuando uno va al carnaval en coita, deja uno una cooperación económica y el escribano anota cuánto dio fulano de tal. Y enseguida te atienden y te dan alimentos. Entonces los escribanos siguen haciendo las listas de cooperadores como si fueran en la época colonial. Y entonces ya están las mamás de los sabrosos aquí en Tuxtla, ¿sí? Allá están haciendo el uchinú, todos los que son coahuilas. La siguiente imagen, por favor. Estas se las pedí prestadas a Roberto, todavía ayer, y le dije, oye, ¿tú tienes imágenes de las sirvientas? Sí, pero tengo de la comida. Bueno, préstame las de la comida. En San Fernando, durante los días de carnaval, hay todo un rol, y hay unas señoras que son las sirvientas. Las sirvientas son la gente del pueblo que durante cada día da una aportación económica. Promedio son 100 pesos. Aporta 100 pesos a la Coahuila, y de parte de la Coahuila le mandan su bola de pozol y su tanto de comida. Entonces van desde la mañana, entregan su traste, y entonces van a traerlo o se los mandan. Y ahí están los diferentes tipos de bocados que les mandan durante los días del carnaval. Porque en ese sistema de juntar 100 cooperaciones de 100 pesos da 10,000 pesos. Y no solamente come el pueblo, sino que debe de salir la comida para la gente que cooperó. El sistema comunitario, el sistema de la Coahuila, donde comen todos los integrantes de la Coahuila, estén o no estén presentes. Y la siguiente imagen, por favor, creo que ya acabó. Ahí está. Pues bueno, espero realmente haber despertado el interés por esta institución. Hay muchas otras cosas que quizás se me faltaron hablar. Si nos escucha gente de Coita y de San Fernando, pues van a decir que hizo falta tal cosa, pues que bueno, ojalá haya muchos aportes. Con esta sencilla plática, la intención es despertar el interés por esa institución, que yo creo que se puede hacer un buen trabajo de investigación, haciendo este análisis a partir de estos 3 pueblos, que es donde todavía persiste, pero también el que nosotros veamos el carnaval de una manera distinta, que no solamente es ir y ver el baile, no solamente es ir y jugar. La gente dice, vamos a jugar carnaval. Entonces se manchan, se tiran espuma, se tiran talco con olor, huevos con lociones, con confeti. No solamente es eso, es todo lo que está atrás. Y cuando nosotros escuchamos la palabra Coahuila, no solamente es el espacio, es todo el sistema de organización económico, físico, intangible, como es la música y los alimentos, que hacen posible la fiesta del carnaval. Muchas gracias. Sí,